A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del Dr. Darwin Serakibe Abad, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Gracias por acompañarnos a un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción. Como les habíamos comentado en uno de nuestros primeros programas, la sociedad civil organizada que dio origen a la Comisión Nacional Anticorrupción también se ha ido organizando en cada una de las provincias del país para hacer la fiscalización y el control de los recursos del Estado. Así tenemos que, por ejemplo, en la provincia del Guayas, hace unos 4 meses aproximadamente, se constituyó la Comisión Nacional Anticorrupción de esta provincia. Y el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en este programa a la doctora Marta Roldós, que es la coordinadora provincial de la Comisión Anticorrupción de la provincia del Guayas. Bienvenida, mi estimada Marta, un gusto tenerte aquí en la ciudad de Quito. Un gusto estar aquí, Darwin, un saludo a todos los televidentes de Telesucesos y sobre todo que siguen este programa de la Comisión Nacional Anticorrupción. Como bien mencionabas, nosotros tenemos poco tiempo de constituidos, nos constituimos en Guayas también como Comisión Nacional Anticorrupción con el mismo mandato, con el mandato de los trabajadores, de los pueblos y nacionalidades indígenas, de la ciudadanía ecuatoriana organizada que ya tiene años exigiendo que se enfrente a la corrupción, porque la corrupción ya es un tema que ha rebasado las esferas de pequeñas gestiones. La corrupción ya tiene un impacto macroeconómico, afecta la economía del país, afecta sobre todo la vida de los trabajadores y de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y más todavía cuando en esta década del expresidente Rafael Correa no existieron órganos de control independientes y que hagan una verdadera fiscalización. Por eso es que ha rebasado todo lo que tú acabas de mencionar. No, mire, es que se construyó un sistema terrible en estos 10 años. Digamos, corrupción siempre ha habido. Así es. La diferencia es cuando la corrupción es un problema y es tratada como un problema con instituciones de fiscalización y control que van tratando de enfrentarla, y cuando la corrupción se convierte en un sistema donde se cambia toda la institucionalidad de un país, que es lo que hemos visto durante la década del correísmo, más bien para que las instituciones que debían controlar la corrupción, en lugar de ello la socapen, la permitan, la alimenten, ¿no? Y en estos 10 años, ¿qué hemos visto? Hemos visto un contralor que ahora está siendo investigado. Tenemos un fiscal que también está siendo investigado, el exfiscal general de la Nación, un nuevo fiscal que antes fungió como asesor del presidente Correa, el fiscal Bacamancheno. Tenemos una corte una judicatura. Un presidente del Consejo de la Judicatura. Que también fue asesor. Secretario privado del presidente, claro, ministro de gobierno. Claro. Así es. Entonces, tú has creado toda una institucionalidad donde se ha criminalizado la protesta, se ha criminalizado a quienes denunciaban la corrupción, se ha buscado crear un sistema de silencio y además un estado de propaganda donde nos hacían creer que vivíamos en un país que no vivíamos. Entonces llegó el nuevo presidente y dijo: la mesa no ha estado servida. Claro. Pero muchos de nosotros, en mi caso, yo llego a la Comisión Anticorrupción desde 2 vertientes, desde la vertiente del activismo social y también del periodismo de investigación. Yo dirijo una plataforma de investigación periodística, Mil Hojas, pero mucho del periodismo de investigación, y estamos hablando aquí de periodistas como Fernando Villavicencio, Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita,
Mónica del Medio Universo, que han estado haciendo una labor titánica por hacer lo que no hacían las instituciones de fiscalización y control, que es develar lo que sucedía. Fueron perseguidos. Y tú mismo has sido una perseguida por parte del gobierno anterior. Todos estos periodistas de investigación que tú acabas de mencionar. Todos quienes investigábamos la corrupción fuimos los que fuimos perseguidos. Ese fue el sistema que se construyó. Mire. Y ahora, mi estimada Marta, como tú bien lo has dicho, o sea, y la sociedad civil de la provincia del Guayas y a nivel nacional te conoce a ti, tu trabajo y tus méritos en la lucha anticorrupción, ¿no? Y en la investigación. Pero, ¿qué es lo que en este momento, ya una vez, digamos que el ambiente que se vive es otro, que al menos no somos perseguidos quienes investigamos los actos de corrupción y quienes denunciamos? Pero ¿qué es lo que en este momento la Comisión Provincial de la Anticorrupción viene haciendo, o qué es lo que va a hacer en estos días, ¿no? Bueno, nosotros hemos avanzado, tenemos poco tiempo, pero nos estrenamos, digamos, a la vista nacional, sobre todo con el juicio a Jorge Glass. Hicimos un juicio popular, ¿no?, a Jorge Glass, realmente porque nosotros queríamos hacer un proceso, decíamos, de didáctica cívica. ¿Por qué didáctica cívica? Porque se ha hecho... Parte del esquema de corrupción fue el sistema de propaganda, el estado de propaganda que engañaba a la gente y que le hacía creer cosas que no eran. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Con un proceso contrario, con entregarle a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano realmente elementos para que ellos mismos juzguen los hechos. Y entonces hicimos este proceso de juicio popular donde tuvimos, no actores, aunque era una representación, tuvimos los mejores abogados del país. Así es. Tuvimos los mejores abogados del país, incluso un excelente abogado defensor para el propio Jorge Glass para reclamar el debido proceso. Tuvimos un tribunal de lujo presidido por Julio César Trujillo, por Lourdes Tibán, por la doctora Elsie Celi, que es una de las mujeres de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador. Así es. Tuvimos un jurado integrado por representantes de nuestros mandantes, de los trabajadores, de los maestros, del pueblo montubio, del Ecuarunari, de los jubilados, de las comunidades LGBTI. Entonces tuvimos ese y tuvimos además testigos de primera. Y básicamente dos de nuestros testigos de cargo fueron dos periodistas de investigación, Fernando Villavicencio, que lamentablemente, como todavía no terminamos de pasar esta época del todo de injusticia, no pudo acompañarnos porque tiene un dispositivo electrónico que le impide moverse de Quito, pero nos acompañó virtualmente, vía videoconferencia, y Cristian Zurita, otro de los grandes investigadores del tema Odebrecht. Y aparte de eso, tuvimos a Aurora Donoso, de Acción Ecológica, porque nosotros queríamos que la gente sepa que esta deuda de la corrupción no es solamente una deuda económica, es una deuda también socioambiental, tiene un costo en la vida de la gente, en su salud. Que termina afectando derechos constitucionales. Termina afectando derechos, incluso el derecho a la vida y a la salud, claro, que es lo que pasa, por ejemplo, en el entorno de la refinería de Esmeraldas, en el entorno de los proyectos megamineros, donde se afecta la vida de las comunidades, de los pueblos y comunidades indígenas. Marta, ese acto fue muy importante y simbólico, como tú bien lo has planteado, porque la justicia formal, diríamos, todavía no logra determinar o condenar al vicepresidente Jorge Glass, que fue, digamos, quien, de lo que se conoce las investigaciones, quien ha orquestado todo este tema, toda esta trama de corrupción, ¿no? No solamente él, también algunos inclusive consideran que existe ahí responsabilidad también del expresidente, o sea, de Rafael Correa. Pero, como digo, la justicia formal todavía no ha logrado sancionar ese tipo de delitos, ¿no?, y encontrar responsables. Sin embargo, la sociedad civil ya encontró un responsable en este caso, que fue el vicepresidente Jorge Glass. ¿Y a cuántos años le condenó la sociedad civil simbólicamente respecto de eso? ¿A qué se llegó como conclusión? Se lo condenó por peculado, que es el cargo más fuerte que puede haber, y la prisión puede ser, o sea, no fue la prisión que quería, digamos, el fiscal del pueblo, claro, Juan Bisueta, o que hubiera querido Ramiro García, que también era otro de los acusadores, o León Roldós, claro, o el mismo jurado. Pero en justicia
con el código penal que tenemos, Sí. el delito mayor es peculado y son 13 años. Se lo condenó a la máxima pena que podía ser condenado. Pero lo interesante de eso no es la condena, no es la cárcel, que 13 años nos pueden parecer poco. Cuando hablamos de proyectos donde se ha saqueado al país con miles de millones de dólares, sino que estamos hablando de que pierde el derecho a volver a ser candidato. Así es. En su vida, pierde el derecho a ocupar cualquier cargo público, o sea, ser nombrado en cualquier cargo público. Pero lo más importante, y por eso es súper importante el tipo de acusaciones que se les hacen, perdía el derecho, necesitaba en ese momento investigarse y rastrearse el monto del daño. A grosso modo, por lo menos de los proyectos que se lo estaba acusando allí de la responsabilidad, el perjuicio al Estado es más de 6.000 millones de dólares solo por esos casos. El perjuicio al Estado de esta década que han ganado los señores correístas es mucho mayor. Claro. Pero el perjuicio solamente si uno sumaba Refinería Esmeraldas, Refinería del Pacífico, Odebrecht, Caminosca, el tema de intermediación petrolera, ahí nomás estamos hablando de más de 6.000 millones de dólares. Y entonces básicamente la condena es a devolver. Claro. Y el Estado tiene que rastrear esos recursos, tiene que seguir la pista del dinero para recuperar esos dineros para el Ecuador. Por eso es importante una condena por peculado. Por eso nosotros no estamos satisfechos con la acusación de la Fiscalía, simplemente por asociación ilícita, porque eso va a significar que va a estar poco tiempo en la cárcel, pero no solamente el tiempo de cárcel que va a pagar. Menor, ¿no? Es un delito menor de 1 a 3 años y de pronto ni va preso. Discúlpeme, en Puerto Viejo acaban de meter preso por 1 año un señor por vender un loro en una esquina. Y Jorge Glass, que ha saqueado al país, va a pagar probablemente menos que el señor que erróneamente, porque no se debe hacer, pero que en su desesperación vendió un loro en una esquina. No puede ser pues que Jorge Glass pague menos que el señor que vendió un loro en una esquina. Y entonces, y aparte de eso, que si no se lo sentencia por peculado, por cohecho, si no se los acusa por de los delitos que tenemos que acusarlos, el Estado se queda desarmado para acudir a instancias internacionales a hacer el rastreo y recuperación de los fondos. Necesitamos tener las sentencias adecuadas, no por un tema de venganza, por un tema de justicia y además de recuperación económica. No vamos a recuperar la plata si es así, si no los señores van a estar poco tiempo y luego salen a disfrutar lo robado. No puede ser. Yo quisiera hacer en este punto un contraste, mi estimada Marta, porque la ciudadanía con todo con toda esta personalidades que participaron en este juicio popular a Glass, tú has mencionado a casi la gran mayoría de quienes participaron, son personas muy conocidas, muy versadas en el derecho y activistas sociales que conocen y que han hecho investigación. Es por eso que la ciudadanía, aunque sea simbólicamente, le condenó al delito mayor, que es peculado, y ellos determinan que ha existido un perjuicio de más de 6.000 millones de dólares. Eso en contraste de lo que está haciendo en este momento la justicia formal, que es acusar por el delito menor, que inclusive podrían ponerle de 1 a 3 años, posiblemente hasta le pongan 1 año, y mira lo que podría pasar. Inclusive él podría acogerse al trámite abreviado, es decir, aceptar el delito, y de ahí decir que como negociar la pena de 1, porque el Código Orgánico Integral Penal te permite negociar con el fiscal la pena, es decir, que en ninguno de los casos podría ser menor a la tercera parte de la pena mínima, es decir, de 1 año nunca podría ser menos de 4 meses. Eso podría pasar, porque se le está, investigando por un delito que es sancionado con menos de 10 años. Eso es lo que significa la asociación ilícita. Entonces, para que la ciudadanía quede claro, ¿no? Quienes investigan, que es la ciudadanía organizada, saben el delito que cometió y saben el perjuicio. Los únicos que no saben, o no saben investigar, o no quieren, son las autoridades de control. ¿Cómo ves tú en este contexto la nueva consulta popular respecto de esto? Bueno, yo creo que la consulta popular en este caso, sobre todo si es bien manejada, es indispensable, porque hace falta salir del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la que nombraba a todas que estas es el que ha nombrado. O sea, ¿cómo es posible que nombren a un señor que no tiene idea del Código Penal como el señor Vaca Mancheno? Vaca Mancheno acusó a Glass
usando el Código Penal anterior, no el actual, porque en el actual, como bien lo dijo León Roldós también en el juicio popular que se le hizo a Jorge Glass en su calidad de procurador del pueblo, no del Estado, dijo, si lo acusaban con el código actual, que es lo que correspondía, no era pues por asociación ilícita, sino por delincuencia organizada, que son muchísimos más años, una sentencia mucho más dura. Entonces, el momento que cambie esta comisión de participación ciudadana y control social, que a mí me hubiera gustado que no quede, pero que tiene que quedar por los problemas de control constitucional, el momento que pongan una comisión interina y que ésta sea bien nombrada, que eso es lo que tenemos que estar los ciudadanos vigilantes, no dar un cheque en blanco a nadie, sino vigilantes de que pongan gente idónea allí. Pero una vez con una nueva comisión, se puede investigar la actuación del señor Bacamancheno, del señor Yalc, de todas estas personas, del contralor anterior, del actual, incluso se los puede deponer. Ya están asustaditos, ya está el señor Ochoa de la Supercom, que la gente le decíamos la Supercan, ya está poniendo recursos en contra de la consulta, están asustados los que han perseguido a los ciudadanos, están asustados aquellos para los que un pobre hombre que en Guayaquil transportaba un monigote se merecía 7 años de cárcel, mientras que a los ladrones y a los saqueadores del Estado le buscaban penas mínimas. Entonces yo digo, es increíble lo que hemos vivido estos 10 años, uno no puede parar de nombrar los 10 de Luluncoto, tantos casos. Imagínate, entonces podríamos decir que si bien es cierto la consulta popular que está planteada, es un primer inicio para abrir todo este proceso, todo este cambio que requiere el país, principalmente en las instituciones de control, aunque no signifique todo lo que hubiésemos querido como ciudadanos y ciudadanas, pero sí permite un primer, digamos, un primer gran paso, podríamos decir. Es indispensable. Es indispensable. El correísmo ha dejado al Ecuador con una camisa de fuerza, de funcionarios que todavía responden a sus intereses, que arrastran los pies para no hacer su trabajo. O sea, perdóneme, nosotros ya teníamos a Glass por Caminosca, mire que acaban ya por fin de salir el laudo, eso es un logro también de la Comisión Nacional Anticorrupción, que fueron hasta perseguidos por haber hecho esa denuncia de Caminosca. Y sentenciados, no solamente. Y sentenciados por el tema de Caminosca, ya está, el laudo ya es conocido. Señor fiscal Bacamancheno, le toca actuar en consonancia para juzgar al señor Vidrio. Ya se dice allí en ese laudo arbitral que Vidrio que recibía coimas es Jorge Glass. Ya está en el despacho del propio Bacamancheno el informe de Contraloría con responsabilidad penal por el tema del campo Singue. El caso Manduriaco también. Está el caso Manduriaco. Tiene que ampliarle al señor Glass el tema de la refinería Esmeraldas. El Capaya vino aquí a cantar y lo que se ha ocupado Vaca es de callarlo. O sea, alguien viene aquí que también está involucrado en las cosas, en los ilícitos, pero viene aquí a declarar y en lugar de permitirle declarar, lo que hace es amordazarlo para que no hable. Así es. Tenemos a Glass además en la cárcel hablando por celular, dando entrevistas a CNN. ¿Por qué no nos dejan a los periodistas ir a entrevistar a Capaya a la cárcel de la Tacunga o a Galo Lara o a tanta gente que tienen ahí encerrada, que probablemente diría cosas interesantes al país? Pero sí le dejan, digamos, sí le dan todas estas facilidades al vicepresidente. Sí, mire, hace falta recuperar la institucionalidad de justicia, de fiscalización y de control en el país. No podemos seguir con esta gente, porque además los que denunciábamos corrupción sabíamos que había una cloaca, pero ni yo me pude haber imaginado el tema de las violaciones masivas de niños. Nadie nos imaginamos que uno de los subproductos de este silencio y de la impunidad era poner en riesgo a lo que uno más ama, que son nuestros niños. Nuestros niños han estado en peligro por un tema tan terrible como el abuso sexual, que nuevamente dicen, siempre pasa así, pero se denuncia. Aquí se ha evitado que se denuncie, se han silenciado las denuncias, se ha silenciado, no solamente silenciaron a la prensa, no solamente silenciaron a los activistas sociales,
silenciaron a los niños y a sus padres, silenciaron a las víctimas. Y aquí hay un tema muy importante que también debemos tocar, mi estimada Marta, y que la Comisión Nacional Anticorrupción y también las comisiones provinciales debemos preocuparnos como ciudadanos. Por ejemplo, aquí la intervención que existió por el gobierno anterior a los órganos jurisdiccionales, y aquí particularmente el Consejo de la Judicatura, porque hemos hablado, como tú bien lo has explicado, todos los casos de corrupción. En el gobierno anterior, a donde se aplaste, sale pus, donde se aplaste, sale pus, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Esa es la verdad. Y la Comisión Nacional Anticorrupción no se da abasto por todas las denuncias que existen, porque la ciudadanía ve a la Comisión Nacional Anticorrupción y a los provinciales como la única instancia seria, independiente, que va a poder hacer algo por su caso. Pero llegamos al final al órgano jurisdiccional, que es quien debe administrar justicia. Pero allí también, digamos, tenemos, como tú bien planteabas al inicio, quien preside este consejo de la Judicatura, pues, ¿cómo uno puede decir que esa institución sea independiente si le tenemos a un ex ministro del Interior, recordarás tú que estuvo involucrado en el tema del 30S, al ex secretario privado del presidente Rafael Correa como presidente del Consejo de la Judicatura, y que nos hablen de independencia? Eso es lo que más ha afectado, digamos, a la democracia en sí y a la república en sí, puesto que quienes denunciamos los actos de corrupción a altos funcionarios públicos no sentimos de que verdaderamente se haga una investigación independiente y que las sentencias que se dicten sean en derecho, sino más bien que se hagan en función de las circunstancias políticas. Ojalá que tú, ¿cómo crees que con la consulta popular esto se podría dar un paso en este sentido? No, yo creo que tiene que depurarse el Consejo de la Judicatura. Mira, nosotros como Comisión Anticorrupción Guayas, nosotros, ni bien salió, por ejemplo, el escándalo de los emails donde se veía cómo se negociaban las sentencias, ¿no? Acuérdate, incluso el propio Yalc involucrado en este cruce de emails que se filtró. Nosotros exigimos la renuncia de Yalc. No solo eso, sino que con el Observatorio de Derechos y Justicia y con Fundación Mil Hojas también, la Comisión Nacional Anticorrupción envió un informe a la CIDH sobre la situación de la justicia, sobre la intervención de la justicia en Ecuador. Recién lo enviamos para la última reunión que hubo hace poco, me parece que fue en Uruguay, se envió ese informe, o sea, se hacía otro trabajo de la Comisión Guayas con otras organizaciones de la sociedad civil. Para que pudiera entender la sociedad civil y los televidentes, mi estimada Marta, quisiera que tú nos informes, porque este es un acto muy importante, porque que verdaderamente ataca al problema que es de la independencia de los órganos judiciales. Este informe que ustedes enviaron a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué es lo que podría dar como resultado? Quisiera que nos expliques para que los televidentes Bueno, básicamente lo que nos interesa es que haya un proceso de observación, de observación justamente de las instancias internacionales de justicia, pero que también eso a su vez pueda servir en una serie de casos que van yendo desde Ecuador hacia allá, porque ya no quedan instancias en el Ecuador, y que la CIDH sepa que aquí se ha dejado en indefensión a muchos ciudadanos y organizaciones sociales, se ha dejado en indefensión a los pueblos indígenas, se ha dejado en indefensión a periodistas, se ha dejado en indefensión a una serie de personas y de sectores sociales. Entonces, cuando esos casos, por ejemplo, lleguen a la Corte, a la Comisión Interamericana, a la Comisión y luego a la Corte Interamericana, que tengan el antecedente y esos casos sean vistos, digamos, y obtengan sentencias favorables, porque vienen de un país donde no había justicia independiente. Y además, de todas maneras, hay recomendaciones. Nosotros esperamos que vengan las recomendaciones. Que es otro punto muy importante, eso. Mira, porque nosotros estamos apuntando a varias cosas. Por ejemplo, nosotros creemos que tiene que cambiarse esa figura del error inexcusable, que es con la que el Yalc y compañía deponían a jueces simplemente por no fallar como ellos querían que fallen, ¿no? Entonces, jueces que fallaban en contra, que no querían ser parte de los mecanismos de persecución. Acuérdate que aquí se persiguió a los araguros, se ha perseguido periodistas, se ha perseguido a luchadores sociales por el agua, etcétera, y entonces se buscaba darles las peores sentencias, mientras que con Glass le quieren dar sentencias mínimas a cualquier persona que protestaba por sus derechos, le querían dar sentencias de terrorista de 7 años y más.
Imagínate. Entonces, esas recomendaciones, por ejemplo, van a ser muy importantes. Esas que deben recomendaciones deben ser cuando acogidas. llegue. También es importante que tanto ellos como luego la nueva comisión de participación ciudadana conozca e investigue a partir de estos informes que uno está haciendo, que ha habido jueces, ha habido gente que ha sido premiada, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, la fiscal que actuó en el caso Glass Viejoy, que le negó justicia en primera instancia a una niña violada por el padre del vicepresidente Glass, luego, justamente por haber dejado en indefensión a esa niña, la fiscal Diana Cueva fue promovida y es jueza de garantías. Entonces no puede ser, y ahí hay una serie de personas que han perseguido, que han estado en los sistemas de persecución, que luego han sido premiados. Hay abogados que han sido perseguidos, abogados defensores, así es, que a su vez han sido perseguidos por el Consejo de la Judicatura. Entonces, yo creo que es muy importante tener claridad de lo que ha pasado. Parte de la persecución a los activistas sociales, a los periodistas y a la misma Comisión Anticorrupción se debe a que se quería borrar la memoria de lo que pasaba en el Ecuador. Así es. Mi estimada Marta, nosotros como miembros de la comisión sabemos que hay mucho trabajo por hacer. Realmente estamos rebasados de trabajo, pero también somos conscientes de que esta lucha en contra de la corrupción no es una lucha de los órganos de control únicamente, es principalmente nuestra y no podemos desmayar en eso. Yo quiero felicitarte a ti y a la Comisión Provincial del Guayas por su trabajo que vienen haciendo. Esperemos que pronto nos estén visitando para poder salir en este programa y nos sigan contando lo que están haciendo. Así que gracias por habernos acompañado esta vez. Gracias. Y pronto nos estaremos viendo, mi estimada Marta. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del doctor Darwin Seraquibe Abad. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.